Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos alumnos de TECOL y personal concernido. Seguimos con el tercer tema, en realidad es el cuarto, pero lleva el número 3 porque pusimos en el 0 una breve introducción. Bien, vamos a ver qué hemos visto en esta ley 31 de prevención de riesgos laborales. Bueno, esta era lo que decíamos que era la introducción para entender luego bien. Luego hay un montón de organismos. La AGE, aquí ya veremos que después hay un Real Decreto que desarrolla la AGE, Administración General del Estado, que se van a repetir. Por eso digo que estudiando bien esta primera parte, la segunda de la Administración General y la Guardia Civil, que viene después, los dos Reales Decretos, pues los vamos a tener totalmente comprendidos. Bien, hemos visto todo eso, luego ya empezamos con la ley, el objeto, el ámbito, lo que no será de aplicación, las definiciones, importante porque hay preguntas, la política, objetivos de la política, las normas ya del gobierno, las reglamentarias, las actuaciones de la APP en materia laboral, todo esto está más que visto, y luego pasamos a ver todas las instituciones. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que es de la Administración General, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es de las administraciones públicas, órgano colegiado asesor. Respecto a la vigilancia de la normativa, pues está la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el ámbito ya interno de la empresa, interno, tenemos el Comité de Seguridad y Salud con sus comités intercentros. Y bien, repasito rápido, todo esto. Y nos vamos a centrar ya, estamos ya dentro de la empresa con los servicios de prevención. Los servicios que hay que montar, cuándo y de qué manera y con quién. Vamos a ver, vamos parando en función de las circunstancias. Servicios de prevención. Las propias empresas o a través de entidades externas especializadas en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales. Bien, vamos a tener las propias empresas dentro de ella misma o buscar en entidades externas especializadas. Bien, ambos dos, ¿qué harán? Bueno, sobre todo las empresas. Designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. Constituirá un servicio de prevención o lo concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Bien, o lo cojo con mis propios trabajadores, que estos servicios de prevención, los trabajadores deben ser representantes de los trabajadores, como veremos más adelante. Van a ser representantes de los trabajadores. Que no lo designo, pues lo tengo que concertar el servicio con una entidad especializada. Vamos a ver en el caso de designación de trabajadores y luego el caso del servicio de prevención, tanto si es propio como si es ajeno. Bien. En el caso de trabajadores designados dentro de la empresa. Trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. Estos colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención. Bien. Si hay de prevención externa, pues también colaborarán con los de externa. ¿En qué colaborarán? Para la realización de la actividad de prevención, deberá facilitarles el acceso a la información y documentación. Claro, es obvio que si el empresario no les da información y documentación, ¿qué van a hacer los pobres? No podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo. Bien, en cualquier caso no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de estas actividades que les son propias. Y por último, deben guardar sigilo. Deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. Bien, vamos a ver qué tipo de empresario, qué tipo de empresa y hasta cuándo. Bien, estamos empresa hasta 10 trabajadores, pues el propio empresario no puede pagarse
un servicio de prevención así por las buenas. Vamos a ver qué pasa. Empresario, podrá asumir personalmente las funciones señaladas, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades en empresas. Bien, tiene que estar de forma habitual en el centro de trabajo, porque ya veremos que tiene que disponer de un único centro de trabajo. Si tiene más de uno, ya no vale esto. Tiene de forma habitual y además tiene la capacidad necesaria. Habrá que hacer algún cursillo o alguna cuestión. Bien, ¿en qué casos el empresario podrá asumirlo personalmente? Hasta 10 trabajadores. Hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo. Bien, si la empresa tiene de un único centro, pues lo hace él mismo hasta 25. Si tiene más centros de trabajo, pues por cada 10 trabajadores deberá tener un servicio. ¿Qué pasa si no lo han concertado con un servicio de prevención con la entidad? Lo que decíamos que aquí era concertará, pero en este caso no lo ha concertado porque no le corresponde. ¿Qué lleva el control? Porque claro, está bien que el empresario hace su propio, pero alguien tiene que decirle desde fuera si lo está haciendo bien o mal. Control de una auditoría o evaluación externa. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención a dicho control. Es decir, que de vez en cuando vendrá alguien de fuera a someterlo al control. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son estas personas, estas entidades especializadas? ¿Quiénes son? Personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención, habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio español. Bien, estas personas deberán estar autorizadas por la autoridad laboral. No nos metemos si hay la autoridad laboral, ministerios, si son también, por ejemplo, los juzgados de lo social, autorización de la autoridad. Ahora, cuando se pide la autorización, que no nos dice el plazo máximo, no nos lo dice, pero estará en algún sitio puesto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hemos pedido la autorización a la autoridad laboral. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores. Bien. Aquí podemos quitar esto, porque esto ya es más de lo mismo. Bien. Vale, estamos hablando de trabajadores designados en una empresa. Vamos a ver ahora que lo hacía el empresario personalmente. Vamos a poner aquí personalmente, vamos a marcarlo. Vamos a ver los servicios de prevención que podrán ser propios o ajenos. Servicios de prevención. Fuera de los casos anteriores, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. El carácter interdisciplinario se refiere a la cualidad de combinar o integrar conocimientos, metodologías y enfoques provenientes de varias disciplinas académicas para abordar un tema o problema común. Bien, por si a alguien les resulta extraño lo interdisciplinario, es varias metodologías y enfoques, o sea, es gente que tiene que conocer diferentes, pues eso, disciplinas académicas. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias. A. Tamaño de la empresa. B. Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. C. Distribución de riesgos en la empresa. bien,
vamos a ver el servicio propio y el servicio ajeno. Propio es con los propios empleados, ya no es el empresario solo en los casos que hemos visto más arriba. Aquí vamos a ver servicio propio. Servicio de prevención propio, conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la SST, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación prevista. Deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a el diseño, implantación y aplicación de un plan de PRL que permita la integración de la prevención en la empresa. B. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la SST. C. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia. D. La información y formación de los trabajadores. E. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. F. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. Bien, es unas personas propias de la empresa que realizan estas actividades preventivas para la protección del sistema de seguridad y salud y deben de prestar asesoramiento y apoyo a la empresa, tendrán que hacer algún curso o ya podrán haber alguna FP sobre este asunto. Plan de protección de riesgos laborales, evaluar el riesgo, planificar la actividad preventiva, formación e información a trabajadores, primeros auxilios, planes de emergencia y demás. Esto ya no hará falta cuando sea empresas ajenas, porque estos ya tienen personal acreditado por la autoridad laboral. Ya son expertos, pero habrá que pagarles por fuera. Servicio de prevención ajeno. Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios, la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado solo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. Bien, cuando hablamos de autoridad laboral, no hablamos de jueces, ya visto, y autoridad sanitaria, hablamos de administraciones públicas, autoridades que dependen de los ministerios correspondientes. Entre estos requisitos que decíamos aquí, requisitos, entre estos, uno de ellos importante. Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el Aquí también vamos a quitar lo mismo, nos sobra con solicitud por silencio administrativo. Bien, las mutuas son entidades colaboradoras entre la seguridad social y las empresas, que claro, estas no pueden, aprovechando su información, participar en los servicios de prevención ajenos, no pueden. Pero claro, tienen que ser servicios individualizados, empresas individualizadas, no las mutuas colaboradoras con el Estado. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención. Bien. No participan ni siquiera en el capital social, o sea, ser socios de una empresa que tenga como función la actividad de prevención. No pueden estar. Vamos a ver los recursos preventivos. El empresario podrá asignar
el empresario va a ser el que decir, quiero que esté aquí, así no, la presencia lo vamos a comentar primero. Recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes. Podrá, bien, aquí tenemos, en el caso de trabajadores designados, en el caso de servicio propio y en el caso de servicio de prevención ajenos. A. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. B. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. C. Uno o varios miembros de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Será necesaria su presencia en el centro de trabajo en los siguientes casos. Bien. El empresario podrá asignar la presencia, tanto si es trabajador propio, que no es de servicio de prevención, porque no tiene servicio de prevención, si lo tiene es propio o ajeno. Entonces podrá asignar la presencia del empresario en los siguientes casos, es decir, tiene que estar aquí en estos casos. A. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. B. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Bien, si dice reglamentariamente, pues es que hay una normativa. Si reglamentariamente no tienen ni que pensarlo, ¿no? Bien. Y cuando sea también obligatorio por la inspección de trabajo. C. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos, estos deberán colaborar entre sí. Estos recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Me estoy riendo un poco porque es tanto lo que necesita un pequeño empresario para poner en marcha el negocio, aparte de la cuota de la seguridad social, el IRPF y tantos requisitos que de verdad es que no estimula esto para poder arriesgar el patrimonio de uno en un negocio, que es tremendo. No obstante, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. Bien, aquí da un poco de vidilla, bueno, podrá asignar la presencia de forma expresa, diciendo fulano, tú vienes a uno o varios de trabajadores que no forman parte del servicio de prevención. Vaya. Bien, perdón. Propio, ni son de los designados, que decíamos en un principio, ni del servicio propio. Pero sí tienen conocimiento, cualificación, experiencia y también formación preventiva correspondiente, como mínimo a nivel básico. Es que, bueno, pues digamos que lo hacen un poco de favor, ¿no? En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. Bien, vamos a ver lo que es un delegado de prevención, que decíamos que eran, primero, que son representantes de trabajadores, de sus representantes, pues cada uno estará a una función particular y esto está en la función de la prevención. Delegados de prevención. Y todo esto está dentro de los servicios de prevención, claro. Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala. Vamos a ver. En el ámbito de la representación. Aquí podemos cortar por aquí. Bien, la escala. En las empresas de hasta 30 trabajadores el delegado de prevención será el delegado de personal. Bien, hasta 30 ya hay un delegado de personal según la normativa del Estatuto de los Trabajadores. Hay un delegado de personal. Hasta 30. Bien, pues este delegado de personal va a hacer a su vez no podemos tener un delegado de personal con 20 trabajadores y además un delegado de prevención. Luego, el delegado de personal será el delegado de prevención. Ahora, cuando ya pasa de 31 a 49, no llega a 50. En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. Bien, en este caso ya habrá varios delegados de personal, pues uno de ellos hará las funciones de delegados de prevención. Bien, esos delegados habrá uno, y ahora a partir de 50 ya, vamos a ver, para que sea coherente, habrá uno, ahí está la cifra, uno. Y a partir de ahí, pues habrá más. De 50 a 100 trabajadores, 2 delegados de prevención. De 101 a 500 trabajadores, 3 delegados de prevención. De 501 a 1000 trabajadores, 4 delegados de prevención. De 1001 a 2000 trabajadores, 5 delegados de prevención. De 2001 a 3000 trabajadores, 6 delegados de prevención. De 3001 a 4000 trabajadores, 7 delegados de prevención. De 4001 en adelante, 8 delegados de prevención. Bien, vamos a ver a la hora de contar los trabajadores, qué tipo de trabajadores se cuentan. Porque hay trabajadores de contratos de duración determinada superior a un año y aquellos que tienen un término de hasta un año. Estos se cuentan para decir si estamos 101, 500. Vamos a ver cómo se computa. A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios de cómputo de los trabajadores. A. Los vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. Bien, duración determinada, ojo, que nos pueden poner examen de duración indeterminada. Duración determinada, pero superior a un año. Porque hay contratos indefinidos, los indefinidos, que como dice el nombre es indefinido, puede ser 1, 3, 5, pero aquí es de duración determinada, superior a un año. Ahora, aquí el B es duración determinada también, pero menos de un año. B. Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 200 días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. Bien, estos están hasta un año, ¿vale? El año tiene 365 días. Pero si han trabajado 200 días se cuenta como un trabajador. Y si pasan 200 días, 210, pues otro trabajador más. Se contarían como 2 trabajadores, a la hora de definir en cuál de estos niveles estamos. Es decir, duración determinada superior a un año. Ahora es duración determinada inferior a un año. Si es superior a un año, trabajadores fijos. Se cuentan a estos efectos de prevención, a estos efectos, ¿no? En términos laborales. Y estos de menos de un año, si están 200 días, ha estado justo hasta 200 días, pues se cuentan como uno. En cuanto pase de los 200 días, es un trabajador más. Pero ahora pueden haber circunstancias que cambien todo lo que hemos dicho.
Cuando hay convenios colectivos, negociación colectiva de acuerdo y en el ámbito de las administraciones públicas. Se pueden variar todo lo que hemos hablado. Convenios colectivos, no obstante, en estos podrán establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. Bien, no será el empresario el que lo designe, sino los representantes de personal y si no hay representantes, los propios trabajadores. En la negociación colectiva o acuerdo que se tomen entre empresarios y trabajadores. Negociación colectiva o acuerdos, podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta ley a los delegados de prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos. Bien, hay órganos específicos que pueden crearse al margen de la ley, siempre que respeten la ley, órganos específicos creados en el convenio o en los acuerdos. Dichos órganos podrán asumir competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre PRL. Ámbito de las AAPP, se podrán establecer, en los términos sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los delegados de prevención y acordarse que las competencias que esta ley atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos específicos. Bien. Aquí hay otros sistemas de designación, aquí habla de competencia y competencia. Todo esto podría ser motivo de examen, podría ser. Y aquí, pues también, no creo que nos pregunten aquí de 600 trabajadores. 600 trabajadores serían 4 delegados. 1.500, 5, porque está entre 1.001 y 2.000. Bien, no creo que esto sea importante. Y lo de las competencias y facultades tampoco me parece de mucho interés de cara al examen. Pero vamos a leerlo, no nos cuesta nada y nos enriquecerá. Competencias. A. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. B. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre PRL. C. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere la presente ley. Los informes que deban emitir deberán elaborarse en un plazo de 15 días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. Bien, el empresario le consultará antes de ejecutar la medida. Pero una vez que le consulte, disponen de un plazo de 15 días de forma natural, o si hay riesgos inminentes, el tiempo imprescindible, porque ya es una cuestión imprescindible, oye, 3 días, riesgos inminentes. Y si en ese plazo que se da entre ellos y el empresario no emiten el informe, pues el empresario, pasados 15 días, adopta la decisión correspondiente. Ahora, si el empresario dice que no... La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el delegado de prevención deberá ser motivada. Bien, porque al fin y al cabo el que tiene la responsabilidad y el que tiene el interés es el empresario, no es el delegado, puede negarse. Bien, ¿qué más competencias tienen? D. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de PRL. En las empresas que no cuenten con comité de seguridad y salud por no alcanzar el número mínimo de 50 trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquel en la presente ley serán ejercidas por los delegados de prevención. Bien, cuando estudiamos el comité de seguridad y salud, si no existe, porque este era a partir de 50 trabajadores, todas las competencias de este comité pues le corresponden a este señor, al delegado de prevención. Facultades, ¿qué es lo que él puede determinar? Facultades. A. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo,
así como a los inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre PRL, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. B. Tener acceso, con las limitaciones previstas, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, solo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. C. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. D. Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la SST. E. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. F. Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la SST, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al CSS para su discusión en el mismo. G. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades. Bien, veremos después cómo se produce el acuerdo de paralizar la actividad, que lo van a decidir generalmente los órganos de representación de los trabajadores. Este señor lo que hace es proponer el acuerdo de paralización. Luego el órgano, lo veremos más adelante, será el que diga efectivamente hay que paralizar. Vamos a ver cómo se valora su tiempo. Tiempo utilizado, para el desempeño de las funciones previstas en esta ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del CSS y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas. Bien, visitas, dice tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito o al citado es tiempo de trabajo efectivo. Hay un crédito horario, el crédito horario está determinado, son unas cuantas horas, pero en todo caso, si se trata de reuniones con el Centro de Seguridad y Salud, cualquier otra que convoque el empresario y las visitas se consideran como, vamos a poner aquí, como tiempo de trabajo efectivo. Ya no como funciones de representación. Esto es más barato, el tiempo de trabajo efectivo pues es más caro. Se paga mejor. Bien, el empresario, ¿qué tiene que hacer? Esto ya lo hemos visto varias veces. El empresario deberá proporcionarles los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, que se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. Bien, ¿veis? Todo esto ya con nuestra formación es algo que sobraría. Ya lo damos por hecho. Pero bueno, está puesto en la ley y lo leemos. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. Bien, aquí nos faltaba entonces también tiempo dedicado a su propia formación. Será considerado como tiempo de trabajo. Y por último, pues que tiene que estar calladitos de lo que se enteren. Sigilo profesional,
lo tendrán respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. Bien, vamos a nuestro famoso esquema. Servicio de protección, la protección. Bien, vamos a verlo, no lo voy a leer yo antes. El esquema comprende todo lo que hemos hablado. Servicios de prevención. Los servicios de prevención son estructuras organizativas, internas o externas a la empresa, encargadas de llevar a cabo las actividades de prevención de riesgos laborales para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Propios, establecidos dentro de la empresa, compuestos por personal interno capacitado. Ajenos, servicios externos especializados, contratados para llevar a cabo las tareas de prevención y protección. Mixtos, combinación de recursos propios y externos. Deben estar acreditados y cumplir con los requisitos normativos en materia de formación, capacidad y recursos técnicos. Protección y prevención de riesgos profesionales. Se refiere a la obligación legal del empresario de asegurar un ambiente de trabajo seguro, identificando, evaluando y controlando los riesgos laborales, y adoptando medidas preventivas adecuadas. Designación de trabajadores capacitados para gestionar la prevención de riesgos. Creación de un servicio de prevención, interno, externo o mixto, adaptado a las características y necesidades de la empresa. Auditorías y evaluaciones externas, para empresas que no opten por servicios de prevención ajenos. Formación y capacitación continua en materia de prevención de riesgos para los trabajadores designados. Cumplimiento normativo, adecuación a la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Presencia de los recursos preventivos en el centro de trabajo. La presencia de recursos preventivos es necesaria en situaciones de alto riesgo o donde se requiera un control específico de las condiciones de trabajo y la aplicación de métodos preventivos. Designación según riesgo y circunstancias, selección de trabajadores capacitados, miembros del servicio de prevención propio o ajenos. Colaboración entre recursos, trabajo conjunto de diferentes agentes preventivos para una mayor eficacia. Vigilancia constante de las condiciones de trabajo y cumplimiento de las medidas preventivas. Formación específica para los recursos preventivos en las áreas de riesgo a las que estarán expuestos. Delegados de prevención. Son representantes de los trabajadores con responsabilidades específicas en la gestión de la prevención de riesgos laborales. Designación según tamaño de empresa, escala basada en el número de trabajadores. Funciones, vigilancia del cumplimiento de la normativa, asesoramiento y colaboración en la gestión de la prevención, acompañamiento a inspecciones, acceso a información relevante, propuestas de mejoras en seguridad y salud. Formación y recursos, deben recibir formación adecuada y contar con los medios necesarios para realizar sus funciones. Protección legal y garantías, incluye protección frente a represalias por el desempeño de sus funciones y el reconocimiento del tiempo dedicado a la prevención como jornada laboral. Sigilo profesional, deber de confidencialidad respecto a la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Bien. Vamos a repasar con el cuestionario 33. Bueno, el número no hacerle caso de momento, porque ya he dicho que os lo explico. Dado que robotina, en el texto original no me aparecía, no podía hacerlo, pues tuve que hacer otro texto. Bueno, en una palabra, el número no es interesante. ¿Cuáles son las tres opciones que tiene una empresa para cumplir con su deber de prevención de riesgos profesionales? Las tres opciones son, designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituir un servicio de prevención propio, o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores designados para ocuparse de la prevención de riesgos profesionales? Deben tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos, y ser suficientes en número,
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Bien, por si se me pasa después, vemos que en esta sección no nos ha aparecido ninguna pregunta. No ha aparecido ninguna. Es conveniente de todas maneras leerla por si aparece, ¿no? Y somos entonces el número 1 de la promoción. Pero vamos, que parece que esto no le han dado hasta ahora mucha importancia. ¿Cuál es la obligación de la empresa en relación con los trabajadores designados para la prevención de riesgos? La empresa debe facilitarles el acceso a la información y documentación necesaria y garantizar que no sufran ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales. ¿Qué deben hacer los trabajadores designados en caso de tener acceso a información confidencial de la empresa? Deben guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. ¿Qué opciones tiene el empresario de una empresa de hasta 10 trabajadores en relación con las funciones de prevención de riesgos? El empresario puede asumir personalmente las funciones señaladas si desarrolla de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tiene la capacidad necesaria. Lo mismo aplica si ocupa hasta 25 trabajadores y la empresa dispone de un único centro de trabajo. ¿Qué deben hacer las personas o entidades especializadas que deseen desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención? Deben contar con una autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio español. ¿Qué competencias tiene el servicio de prevención propio en una empresa? Debe asesorar y asistir al empresario en materia de prevención, evaluar factores de riesgo, planificar la actividad preventiva, proporcionar información y formación a los trabajadores, prestar primeros auxilios, vigilar la salud de los trabajadores y más. ¿Qué requisitos deben cumplir las entidades especializadas que actúan como servicios de prevención ajenos? Deben ser objeto de acreditación por la autoridad laboral, contar con una póliza de seguro que cubra su responsabilidad y cumplir con los requisitos establecidos reglamentariamente. ¿En qué casos es necesaria la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo? Es necesaria cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, cuando se realicen actividades peligrosas o con riesgos especiales, o cuando lo requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Quiénes pueden ser considerados recursos preventivos en el centro de trabajo? Pueden ser uno o varios trabajadores designados de la empresa, miembros del servicio de prevención propio de la empresa, o miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa. ¿Cuáles son las competencias de los delegados de prevención? Sus competencias incluyen colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva, promover la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre PRL, ser consultados por el empresario, ejercer vigilancia y control, entre otras. ¿Qué facultades tienen los delegados de prevención? Entre sus facultades se encuentra acompañar a técnicos en evaluaciones, tener acceso a información y documentación, ser informados sobre daños a la salud de los trabajadores, realizar visitas a los lugares de trabajo, recabar medidas preventivas y proponer acuerdos de paralización de actividades. ¿Qué garantías tienen los delegados de prevención en relación con su tiempo y formación? El tiempo dedicado a las funciones de delegados de prevención se considera tiempo de trabajo, y el empresario debe proporcionarles los medios y la formación necesaria. ¿Qué no deben hacer las mutuas colaboradoras con la seguridad social en relación con las actividades mercantiles de prevención? Desarrollar funciones de servicios de prevención ajenos ni participar en actividades mercantiles de prevención. ¿Qué se considera tiempo de trabajo efectivo para los delegados de prevención? El tiempo dedicado a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, a las visitas en materia de prevención, y a la formación en prevención se considera tiempo de trabajo efectivo. ¿Cuál es el proceso de designación de delegados de prevención en empresas con diferentes números de trabajadores?
El proceso de designación varía según el número de trabajadores en la empresa. En empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención es el delegado de personal. En empresas de 31 a 49 trabajadores, se elige un delegado de prevención entre los delegados de personal. En empresas de 50 a 100 trabajadores, se designan 2 delegados de prevención. El número de delegados de prevención aumenta gradualmente en empresas con más trabajadores. ¿Qué criterios se aplican para determinar el número de delegados de prevención? Para determinar el número de delegados de prevención se tienen en cuenta los trabajadores con contratos de duración determinada superior a un año, así como los contratados por término de hasta un año, considerando cada 200 días trabajados o fracción como un trabajador adicional. ¿Puede el convenio colectivo establecer otros sistemas de designación de delegados de prevención? Sí, los convenios colectivos pueden establecer otros sistemas de designación, siempre que garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. ¿Qué competencias pueden ejercer los órganos específicos creados en el convenio o acuerdos de representación en materia de prevención? Estos órganos específicos pueden asumir competencias generales respecto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. ¿En qué casos se considera tiempo de trabajo efectivo para los delegados de prevención y quién debe cubrir el costo de su formación en prevención? El tiempo de trabajo efectivo incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, las visitas en materia de prevención y la formación en prevención. El costo de la formación no puede recaer en los delegados de prevención y debe ser proporcionado por el empresario, ya sea por sus propios medios o mediante acuerdos con entidades especializadas. Bien, algo que parecía un marrón, parecía algo imposible de aprender, pues ya tenemos una idea. No es necesario saberlo todo, pero tenemos una idea bastante aproximada en esta primera pasada, porque ya hacemos lo de siempre. Primero leemos el texto y comentamos el texto. Después vemos el esquema, matizando. Y por último el cuestionario, y con esto, en estos 40 minutos que estamos gastando hoy de vuestro tiempo, estos 40 minutos, pues son 400 horas o 4.000 horas en vuestra vida profesional. En ese caso, con vuestro buen sueldo. Gracias y nos vemos enseguida en la siguiente grabación.